están? Bienvenidos a una nueva cápsula de Sudor de Taquicardio. El día de hoy nos encontramos con Manuel del Mar. Manuel es kinesiólogo y el día de hoy queremos hablar de un tema importante que tiene relación con las lesiones. Anteriormente hablamos de las lesiones del hombro, las más recurrentes, y ahora vamos a hablar de las lesiones lumbares. Manuel, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, Manuel, cuéntame, oye, ¿cómo es el tema de las lesiones a nivel lumbar? ¿Cuáles son las lesiones más recurrentes o por qué se producen estas cargas? Mira, generalmente a nivel lumbar, hoy en día, a nivel de salud, es una de las causas por las que más se frecuenta al médico. Alrededor, hasta hace unos años atrás, era el 80% de las consultas eran a nivel de lumbago. Y a nivel de gimnasio, los lumbagos se ve toda la semana. Casi todos los días una persona sufre de lumbago a nivel lumbar por temas de malas mecánicas de movimiento y por estrés, por sobrecarga de ejercicio, ¿ya? A esto conllevado con las cargas, el estrés que tienen de su trabajo, estrés familiares, ¿ya? Factores psicológicos que también son importantes, dentro de otros factores más que hablamos en cápsulas anteriores, ¿ya? Generalmente, ¿qué es lo que se ve? Personas que sufren mucho de las llamadas las contracturas a nivel lumbar, ¿cierto? Estas tensiones por hiperactividad de músculos erectores de la columna, que se ve mucho. También están las discopatías, que también es otra lesión que muchas veces está subdiagnosticada, ¿ya? Porque a veces una persona puede tener una discopatía muy ínfima que generalmente no puede presentar mucho problema y no le hacen caso a ese signo o a ese síntoma. Y posteriormente eso va avanzando hasta que aparece en las compresiones del nervio ciático, cuando ya la persona se le irradia el dolor hasta la pierna y ya dolores que son invalidantes. Oye, pero generalmente las lesiones que tienen relación con los dolores lumbares o las lesiones lumbares, si bien hay un factor importante que es de sobrecarga, muchas veces estas dolores lumbares que son por compresión de alguna arteria, alguna vena o algún nervio en este caso, el más común sería como el nervio ciático, el que se comprime por un espasmo de la musculatura cuando hace un ejercicio mal hecho, por sobrecarga, o cómo, explícame el mecanismo. Claro, mira, generalmente el nervio ciático se puede comprimir porque una hernia que se produce a nivel de un disco, entre cada vértebra están los discos lumbares, ¿cierto? Los discos vertebrales, que son los que le dan amortiguación y separan entre vértebra y vértebra. Esos discos muchas veces se lesionan, parte del disco se va hacia posterior y comprime la raíz nerviosa que lleva el nervio que va a recorrer toda la parte posterior de la pierna. ¿Ya? Entonces, ese disco va a comprimir ese nervio y va a irradiar dolor hacia abajo. Pero también están como dijiste tú, los espasmos musculares, las contracturas musculares, donde aparece el síndrome del piramidal. Ya, perfecto. Que es un músculo que está en la parte de la cadera, que sale de aquí del nervio ciático, esta parte de acá, y cruza hasta la zona del fémur. Y el nervio ciático pasa el nervio ciático pasa por la parte inferior del músculo piramidal. Entonces este músculo, al comprimirse, presiona el nervio ciático y presenta también todas las características de una ciatalgia, como le llaman normalmente, o compresión del nervio ciático. Claro, generalmente las personas atribuyen a este dolor ciático, cuando dicen que le dieron ciático, dolor lumbar, o están con ciático, básicamente es porque no es que el nervio se contracture el nervio por sí solo por un ejercicio mal hecho, sino que es el músculo el cual comprime el nervio, puede ser porque estás haciendo mal un ejercicio, porque hiciste mucho peso, tenías muy poca estabilidad a nivel muscular, y este comprime el nervio y produce este dolor llamado ciático, el cual te paraliza, no puedes hacer nada. Claro, además también una persona puede tener a veces una pequeña lesión a nivel lumbar que va a estar inflamando, y ese disco lumbar, esa hernia, que muchas veces no es sino que una inflamación a nivel del disco lumbar nomás, no va a estar tocando el nervio ciático, no va a haber compromiso mecánico porque no hay una hernia en sí, pero sí esa pequeña lesión del disco lumbar, que muchas veces no arroja síntomas, claro, se puede inflamar, y la inflamación en sí, ese aumento de volumen de la inflamación, va a tocar el nervio ciático y lo va a irritar, y al generar una irritación neurogénica también la persona va a presentar la misma sintomatología hacia abajo, como si fuera una compresión del nervio, pero no es compresión del nervio, sino que una irritación del nervio porque la inflamación del disco la está tocando. Entonces a veces las personas también ahí se pueden hacer ejercicio, hay pequeñas molestias, dolores lumbares. O sea, podemos sacar, es como un mito entonces de que el nervio ciático se inflama por sí solo, o es que un músculo se contractura y uno siente ese dolor ciático. Claro. O sea, sino que el mecanismo funciona porque, o ya sea en este caso, a nivel intervertebral, los nervios producen este pequeño roce a nivel de nervios entre sí, o la musculatura se contrae y eso produce un espasmo muscular que aprieta el nervio. Claro.
Porque finalmente la persona le echa la culpa al músculo, ¿no? Es que el músculo de la espalda me producieron este dolor, o el dolor de la espalda, no el ciático. A veces la gente se confunde. Sí, es que igual el diagnóstico es un poco complejo, pero básicamente son esos dos mecanismos. El nervio ciático se puede producir por una compresión mecánica, que puede ser por compresión de un músculo o compresión de alguna hernia, o puede ser por una irritación del nervio por algún proceso inflamatorio. Perfecto. Esos son los dos mecanismos del nervio ciático. Ahora en gimnasio se ven desastres a la hora de hacer sentadillas, a la hora de hacer peso muerto, a la hora de hacer los hip thrust, todos los ejercicios que involucran la parte de tren inferior. ¿Ya? Siempre se ve los desastres, posturas mal hechas, también mucha sobrecarga por mala dosificación de los ejercicios durante los días, y aparte de eso que la columna lumbar, la base de la columna lumbar es la cadera. Uno tiene que tener muy buena la estabilidad de la cadera para que la columna también tenga una buena estabilidad, y al revés, uno tiene que tener muy buena estabilidad para que la cadera no compense de mala forma. Entonces los dos siempre se tienen que trabajar de la mano. Siempre es bueno antes de la sesión de entrenamiento dedicar unos 5 minutos, 10 minutos de trabajo preventivo a la zona de la cadera, con músculos de la cadera, y a la zona del core. Claro, es muy importante. En gimnasio es imposible, nunca vemos a la gente haciendo estos ejercicios preventivos antes de realizar una rutina de glúteo o de pierna. Claro. Lo mismo que conversamos en relación en la cápsula anterior a los ejercicios de hombro. Nadie se da tiempo para hacer movilidad articular o hacer ejercicios compensatorios para que no te provoque alguna molestia. O sea, yo creo que el común de las personas no tiene esta educación, y por lo mismo uno ve en el gimnasio más lesiones en hombres o mujeres. Claro, en el gimnasio, en casos de tren inferior y a nivel lumbar, las lesiones son mucho más en las mujeres que en los hombres. Más en las mujeres que en los hombres. O sea, las mujeres tendrían más lumbago que los hombres. Que más lumbago en el gimnasio. En el gimnasio, sí. Ya. Y lesiones de rodilla también las mujeres. Y hay lesiones de cadera también la mujer, más que el hombre. O sea, podemos decir que el hombre domina la cantidad de lesiones en el tren superior y la mujer domina la cantidad de lesiones en el tren inferior. En el tren inferior, exactamente. Perfecto. Ahora hay un tema importante que tú dices, que mucha gente a veces no se toma el tiempo para realizar estos ejercicios preventivos que son de calentamiento y de activación muscular. Y si me preguntan a mí, la gente a veces pierde el tiempo cuando llegan al gimnasio y se ponen a trotar para calentar, 10 minutos en la trotadora, para después hacer un trabajo de pecho, o 10 minutos en la trotadora, o después hacer un trabajo de piernas, cuando en realidad, en vez de ocupar esos 10 minutos en la trotadora, debieran ocuparlo, calentar, pero con ejercicios muy parecidos, ejercicios más funcionales a la rutina que van a realizar. En vez de estar trotando 10 minutos en una trotadora, mejor debieran ponerse a hacer un ejercicio de activación muscular, ¿cierto? A nivel del glúteo, a nivel del core, a nivel de aductores, ¿cierto? Quizás hacer una sentadilla primero en baja carga, con una buena postura, y esos mismos 10 minutos a la larga igual van a generar un aumento de la temperatura, igual van a generar una... O sea, por lejos va a ser mucho más efectivo que la persona, en vez que haga este calentamiento en bicicleta o caminata, mejor que haga movilidad, mejor que haga algún ejercicio de prevención, ejercicios que vamos a ver luego, que Manuel lo va a mostrar para que tenga usted como referencia un par de ejercicios que pueda realizar antes de cada rutina de pierna o de cadera. Claro, y que son ejercicios que se van a acercar, se están aproximando a la ejecución del movimiento que la persona va a realizar, porque tiene que ser un ejercicio más funcional, y una trotadora no es un ejercicio funcional para la rutina que va a realizar posteriormente. Claro. Así que podríamos, en cierto resumen, hablar de que, bueno, mayor cantidad de lesiones se producen por falta de movilidad articular, por falta de un calentamiento específico con algunos ejercicios que ayuden al movimiento, básicamente apoyo a la movilidad de la cadera. Es importante realizar algunos ejercicios de aductor o abductor previo al entrenamiento, tener cuidado de dosificar sobre todo también el volumen de las cargas, hacer alto movimiento articular antes de hacer una rutina de fuerza orientada a las lesiones de la zona lumbar y la zona de las caderas. Y lo otro, básicamente, bueno, educar de que es más conveniente no hacer a lo mejor un calentamiento de bicicleta antes, sino que a lo mejor hacer estos ejercicios que Manuel lo va a mostrar a continuación. Claro. Además, bueno, aprovechando de romper algunos mitos, el tema de la sentadilla, ¿sí? Y se ve mucho, sobre todo en las mujeres más que en los hombres también, el tema de la sentadilla con una mala ejecución, porque muchas veces a la gente le dijeron que la sentadilla, la rodilla no debía pasar la punta de los pies. Claro. Y es un movimiento súper poco natural. La rodilla sí puede pasar la punta de los pies hasta un cierto grado, pero la debe pasar.
porque lo más importante y porque lo que más se lesiona en el fondo es por la sobrecarga a nivel lumbar, proteger la columna. Entonces lo importante en una buena ejecución de sentadilla es la espalda recta, tratar de lo más recta posible, que la rodilla pase un poquito de la punta de los pies, con una separación de los pies a la altura de los hombros, quizás hasta un poquito más, para que te permita llegar un poquito más abajo y de forma más estable. ¿Ya? Y bueno, de esta forma también está comprobado que una persona con fines de activación de glúteo, una separación de los pies un poquito más abierto, como entre los hombros, un poquito más afuera de los hombros, activa mucho mejor la musculatura glútea que una posición de los pies un poquito más cerrado. Más paralelo. ¿Ya? Claro, todo lo que hablamos en relación con el mito de la sentadilla, claro, que siempre se nos enseñó tus piernas separadas al ancho del hombro, que la rodilla no pasa en la punta de los pies, que carga el peso de la espalda, y al final cargar el peso de la espalda tenía mayor incidencia en lesiones en la zona lumbar y en las caderas. Bueno, si ustedes se fijan también, los expertos en esto son los de halterofilia. Claro. Y ustedes, si uno mira los Juegos Olímpicos y se fija la ejecución de los expertos que en estos temas, que son los levantadores de peso, los de halterofilia, fíjense la posición de sus rodillas, todos pasan la punta de los pies. Claro. Es un tema biomecánico. Es un tema biomecánico y que debe ser así. El tema de cuando uno intenta no pasar que la rodilla no pase la punta de los pies, lo único que provoca es más estrés a nivel lumbar porque compensa llevando la columna hacia adelante. Y la carga que recibe la zona lumbar es mucho mayor, aumenta mucho más que la carga que recibe la rodilla, aparte que lesiones de menisco y que se va a cortar el ligamento cruzado, no es tan así porque el ligamento cruzado se corta más en ejercicios más de campo. Perfecto. Con el cambio de dirección, claro, los saltos, movilidad, en eso ahí el ligamento cruzado sufre más y tiene más riesgo de lesión, pero en el gimnasio es muy difícil que el ligamento cruzado se vaya a cortar. Sí puede haber una lesión de menisco, pero eso ya por una mala ejecución también a nivel del ejercicio que se está realizando. Y por la sobrecarga y por la sobrecarga, exactamente, por la sobrecarga y el volumen de entrenamiento semanal. Eso es súper importante también. Las personas deben saber muy bien cuando van a realizar una rutina. Bueno, y a continuación Manuel nos va a enseñar algunos ejercicios que podemos utilizar previo al entrenamiento de pierna o básicamente para prevenir lesiones en la zona lumbar y así evitar estas molestias como el ciático y algunas de las otras lesiones que estuvimos mencionando anteriormente. Así que de antemano, gracias Manuel, y vamos con esos ejercicios a ver qué nos pueden ayudar. Vamos por esos ejercicios, los dejo todos invitados a venir al gimnasio Sportlight Quillota donde entreno yo. Vamos a mostrar una serie de ejercicios que le van a servir mucho para el tema de prevención, tanto a nivel de cadera como a nivel lumbar. Y sobre todo ejercicios de discos lumbares, discopatías, ¿cierto? Y las famosas contracturas a nivel lumbar. Los dejo invitados a que puedan ver todas estas cápsulas que hemos grabado para ustedes.